Hola, hola. Bueno, ¿están cansados? ¿Seguro que no están cansados? Muy bien, porque los iba a invitar a pararse y a volver a sentarse para movilizar el cuerpo. ¿Lo desean? Arriba. Quien quiera pararse un minutito, nos paramos, estiramos un poco y enseguida volvemos. Muy bien. Suficiente descanso para poder continuar. Bien, ahora la consigna y nos volvemos a sentar. Antes de comenzar a conversar con Alejandro, y luego tenemos una última conversación con Lili, quiero contarles cuál es el sentido para nosotros de este grupo de conversaciones. Ayer alguno de los ponentes dijo que cuando uno busca una definición de un objeto en el diccionario aparece la definición. Pero cuando busca la definición en el diccionario de un concepto complejo, aparecen las biografías. Entonces nosotros creemos que la plenitud se define mejor a partir de un conjunto de biografías, lo suficientemente diversas como para que nos muestren que las personas nos realizamos, nos desarrollamos de muy diferentes maneras, por muy diferentes caminos. Y esta es la intención, ir conociendo a cada uno de nuestros entrevistados y poder encontrar cuál fue su camino, cómo fue desarrollando su propio desarrollo. Entonces mi misión ahora es en 20, 25 minutos conocer a Alejandro, que nos permita él conocerlo a partir de algunas preguntas que nos den un cierto mapa de la vida de él y entender cuál fue su camino. Alejandro y yo no nos conocemos, nos saludamos ahí hace 2 minutos. Así que Alejandro, lo primero que hice fue armar 4 preguntas para ver si puedo buscar como 4 chakras en tu vida y a partir de esos 4 chakras tener una foto de con quién estamos conversando. A ver si te sirven como base. Me parece perfecto. Voy con la primera. Tienes 90 años. Esperamos que salgan para que no haya tanto ruido. Bien. Tienes 90 años. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estás en ese momento? 90 años. Yo desde ya estoy sintiendo un llamado grande por estar un poco más en contacto con el medio natural, con la naturaleza, de estar un poco alejado de la urbe. Yo creo que eso siempre ha estado ahí, pero en ese momento me veo un poquito más conectado con ese lugar. Me cuesta tanta humanidad, ¿cierto? Y ver el estado de las cosas. Entonces esa conexión descansa y me lleva a mí ese estado de plenitud, ¿cierto? Para mí es muy importante. Me veo en ese lugar y ojalá, habiendo vivido con gratos recuerdos de sobre todo de los momentos complejos que yo trato de ver y a partir de lo que hablaban del estoicismo, hay una cosa que es muy interesante y es que las cosas más complejas se recuerdan después con gratitud. Hay cosas traumáticas que es muy difícil que no pueda pasar así, pero pasa mucho que uno a veces vive unos momentos terribles y después está tomando unas cervezas con los amigos y se muere de la risa contando esas historias, ¿cierto? Entonces ojalá tenga bastante de eso en la vida. Pues nada, no sé, nos podemos quedar hablando mucho rato sobre esa pregunta, me sorprendió mucho. Pero sí, espero también seguir aprendiendo, muy ligado a los oficios, el arte de hacer. A mí me parece increíble y por eso terminé siendo cocinero, por la posibilidad de estar haciendo constantemente. Tengo ganas de aprender de carpintería, me encanta el arte, he hecho cerámica, me encanta pintar, entonces continuar ese camino me parece que
que me va a llevar también a ese estado de plenitud y de conexión. Bien. Segundo chakra, un momento complejo de tu vida. Muchos. Pero definitivamente la decisión de haberme retirado de la carrera, del estrés que estaba sufriendo en ese momento, y la decisión de abandonar casi terminando la carrera de biólogo para meterme en una cocina, ¿no? Eso fue muy, muy complejo. No la terminaste, No la la terminé. abandonaste casi en la orilla. Sí, soy acá muy mal ejemplo para todo este, para todo este tema de educación. No, pero luego encontré en la cocina un lugar absolutamente increíble que me llenó y en donde encontré ese espacio de plenitud definitivamente. Otro también la pandemia, pero la recuerdo como fue durísimo todo lo que estaba pasando, me divorcié, pasaron 1000 vainas, otro momento muy complejo, pero también que recuerdo con bastante, sí, gratitud y sí, por lo que vino después y por lo que tengo en estos momentos y por cómo me siento como persona, pues agradezco todos esos momentos complejos, ¿no? Vamos a tu época escolar. Un recuerdo bonito escolar. Y dánoslo con la mayor precisión posible. Ayúdanos a revivir ese momento. Recuerdo escolar, me acuerdo mucho que nos escapábamos a la biblioteca con amigos, con la disculpa de que estábamos desarrollando un proyecto para alguna clase, creo que era de ciencias sociales, y nos íbamos a dibujar. Y arrancamos un proyecto de hacer las caricaturas de todos los personajes de todos nuestros compañeros de clase, y después esas caricaturas terminaron en el armario del colegio cuando nos graduamos. Y recuerdo eso con una emoción de estar huyendo de la clase y esa responsabilidad para estar trabajando en otra cosa. Sí, un poco la adrenalina, todo lo que estaba pasando, pero además la emoción de estar haciendo esto y de cómo lo disfrutábamos y de cómo el resto de nuestros compañeros después veían esto y les parecía lo máximo y lo más divertido y nos volvimos populares por esto. Y entonces recuerdo ese proyecto que hicimos nosotros de manera personal, un amigo y yo, escapando de clase para llevar a cabo este tema de las caricaturas. Me parecía lo máximo, disfruté muchísimo de eso. Un recuerdo de un alumno de nuestras escuelas, el momento más bonito es cuando se escapó de la escuela. Un recuerdo traumático de la escuela. Duro, pesado. Sí, sí, un momento en donde un par de buenos amigos, yo estaba en quinto de primaria, por vainas y yo creo que por cosas de cómo nos desarrollamos y de nuestra masculinidad y todo eso, esa amistad se convirtió en un caso de bullying duro, y me empezaron a atacar muchísimo. Y sí, la pasé mal durante un tiempo en el colegio bastante por eso. Un poquito como sintiéndome muy solo en esa... ¿Eras el agresor o el agredido? No, el agredido, sí. Y me sentí muy solo en ese momento, ¿cierto? Como sin acompañamiento, sin a dónde acudir para hablar de este tema emocional complejo y pues la confusión de que unos amigos de un momento a otro me estuvieran atacando de un día para otro y me estuvieran llevando a ese lugar tan hostil y tan difícil. Eso fue un recuerdo muy difícil, ¿cierto? Estaba también en un momento en donde uno está como en esa preadolescencia, en donde definitivamente hay una confusión también de identidad y de tantas cosas. Estar en ese lugar fue muy complicado y me sentí bastante solo. Un éxtasis, un momento así que tocaste el cielo con las manos, aunque haya sido súper evanescente. Pero de la vida en general, no del colegio. De la vida en general ahora. Presenciar el nacimiento de mi hija. Éxtasis de verdad. Sí, no. Muy bien. Estoy haciendo un ejercicio que yo creo que vale la pena que todos nos lo planteemos alguna vez. ¿Cómo conocer a una persona rápidamente? Yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal.
me gustaría que alguno de ustedes haga una pregunta de algún aspecto que quiera hacer para conocerlo mejor a Alejandro. Ahí hay una palabra, a ver si podemos tener un micrófono. Perdón porque no avisé que iba a dar la palabra al público. Aquí. Arriba la mano. Ahí. Perfecto. Y quien más quiera puede levantar la mano también. 2 y seguimos con el diálogo. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Alejandro, mi hijo es chef y cuando estaba en 11 grado tenía mucho miedo de decirme que quería ser chef, que quería estudiar la carrera, porque fue objeto de bullying haberlo comentado a sus compañeros en el colegio y hasta docentes le dijeron, obviamente que no era mi colegio, cuando eso no tenía bachillerato, que cómo se le ocurría que se iba a morir de hambre, y hasta la novia le dijo que le cortaba porque ella no iba a tener un muerto de hambre de esposo. Cuando él me decía que quería estudiar astronomía, y yo decía, pero astronomía, que tiene que... No se atrevía a ponerle la G, ¿ya? Pero cuando se atrevió y tuvo la fuerza, yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué tenías miedo de decirme? Si es que yo siempre le he dicho a ustedes que cualquier carrera que escojan yo la voy a apoyar. Y te voy a decir, como dijo el filósofo Diomedes Díaz, con el perdón de los filósofos, filosofía de la vida: si vas a ser zapatero, que seas el mejor. Y hoy en día tiene uno de los mejores restaurantes de Valledupar, cerca de León. Vayan allá a Valledupar, pueden visitarlo, es muy buen restaurante, está muy bien rankeado. Entonces, la pregunta que yo te hago esta historia, la pregunta que yo te hago, ¿qué nos tienes que decir a nosotros como rectores frente a estas decisiones? Porque hoy en día, o sea, mi hijo tiene apenas 29 años y fue empresario a los 25. El restaurante tiene 5 años. ¿Qué le dirías a los rectores y a nosotros como padres de familia? ¿Qué sintió tu padre de lo que contó Maite? ¿Qué pasó con Maite? Que también nació también en nuestra escuela, en nuestra casa, en Cartagena. Somos muy allegadas. ¿Y qué le dirías ibas a estudiar biología, pero eso no era lo tuyo? ¿Qué pasa en ese tránsito que hace uno en una edad de adolescente? ¿Qué siente un adolescente y qué siente un padre de familia cuando de pronto está esperando que su hijo sea un politólogo, un médico famoso, un ingeniero famoso? ¿Qué sentiría? Ese es para que sensibilice el alma de todos nosotros, porque mi hijo sufrió y no sufrió por mí, sufrió en la escuela. Bueno, yo creo que el problema en el momento en el que nosotros tenemos que escoger esa vocación, esa carrera, ese lugar profesional para continuar en la vida, es que es demasiado rígido y determinado, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta hoy en día que mi problema no fue con la biología. Yo hoy en día me siento más biólogo y artista que cocinero, ¿sí? Pero me he dado cuenta que en la cocina tengo espacio para desarrollar eso de una manera muy amplia. Y el problema de entender nuestra vocación profesional de una manera tan rígida es que está privando la posibilidad de conectar otras tantas disciplinas que se pueden conectar perfectamente, ¿cierto? Una cosa maravillosa de haber abordado la cocina, el mundo del alimento, es que es algo tan esencial y tan importante para el ser humano. Hay una frase muy linda que dice que comer es la conexión más profunda que tiene uno o que puede lograr con la naturaleza. Al final está incorporando algo de la naturaleza y lo está haciendo parte del cuerpo. No hay ninguna relación que pueda ser más íntima. Y eso significa que el alimento lo puede permear absolutamente todo. Nosotros podemos hablar de arte, de política, de historia, de biología, de ciencia, de lo que queramos a través del alimento, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta de eso hoy en día. Y yo creo que cometemos el error en esa rigidez cuando tenemos que escoger una vocación, y es privarnos la idea de cómo podemos conectar otras cosas que tanto nos gustan a partir de la decisión que queremos tomar con algo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante que la guía que le demos a los estudiantes a la hora de escoger permita eso. Y yo te digo, hoy en día mi problema no fue con la biología, fue con la academia, porque yo tenía el sueño del biólogo naturalista que estaba metido en el Amazonas o en el Serengeti,
y de un momento a otro me encontré encerrado en un salón de clases, ¿sí? Y yo necesitaba salir y ponerme a hacer algo, porque es mi personalidad, ¿sí? A mí me gusta el oficio. Entonces fue muy difícil la academia por eso, porque me restringió enormemente y me sentía ahogado por eso. Luego yo creí que el problema era la biología, pero luego de unos años me reconcilié y me di cuenta que tenía una relación maravillosa y que nunca se había ido de ahí y que la estaba ejerciendo desde el lugar en donde encontré un espacio para hacer, que era lo que me gustaba por mi personalidad, pero ahí está. Entonces yo creo que es muy, muy importante considerar eso, ¿cierto? Que entendamos que podemos conectar muchas más cosas a partir del deseo que tenemos o la inquietud que tenemos pues por abordar alguna disciplina, alguna carrera. Muy bien, una pregunta más, yo tengo dos y cerramos, adelante. Por aquí. Alejandro, muy buenos días, mucho gusto. Nosotros pues por aquí venimos desde el departamento de Vaupés, es Amazonía, selvas de Colombia. Me gustó, leía en Infobae que hablaba sobre el tema de sostenibilidad. ¿Cómo profundizas desde la gastronomía en la sostenibilidad? Lo hablo desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista, hablo por mi departamento Vaupés, un departamento que sufre los daños de la contaminación, los daños de las botellas plásticas, los daños el daño que le estamos haciendo a nuestra Amazonía como tal. Porque, ¿cómo conjugas esto? Sostenibilidad con alimentación y con culinaria. Pues a ver, el tema es que nosotros, y yo creo que dentro del modelo educativo deberíamos tener en serio una conexión mucho más profunda con el tema de la alimentación, entender de dónde viene una semilla, cómo tener esa actividad y ese ejercicio de estar ahí metido entendiendo de dónde viene un alimento, cómo se procesa, cómo nos alimentamos, todo ese tipo de cosas, y se da uno cuenta de la repercusión y de la magnitud que tiene todo el tema de la alimentación, de la cocina, de la gastronomía en términos de sostenibilidad, ¿cierto? La principal causa de deforestación en Colombia es la ganadería extensiva, ¿cierto? Y la razón de que sea así es porque estamos totalmente desconectados con la manera en que nos alimentamos y con la manera en que entendemos la relación del alimento con el medio ambiente, ¿cierto? Y yo puedo ponerte miles y miles y miles de ejemplos que tienen que ver con desperdicio de alimentos, con el origen de los alimentos, con la manera en que tenemos que comer hasta saciarnos de una manera descuidada, con la manera en que pedimos un domicilio, nos hemos desconectado del arte de cocinar y de ese lugar hermoso que podemos tener para conectarnos con nuestra familia en la cocina de la casa. La cocina permea de una manera tremendamente profunda todos los temas de sostenibilidad, ¿cierto? Y yo he llegado a comprender eso gracias a que nunca abandoné esa vocación de biólogo y esa preocupación por la vida, por la naturaleza. Entonces, pues yo creo que no es cómo lo conjugo. A mí lo que me parece preocupante es que mis colegas y la humanidad en general no esté conectando esto, que lo veamos como un elemento aislado y no parte de una cadena natural, ¿cierto? De todo un proceso y un esfuerzo de la tierra para permitirnos el alimento. Entonces ahí yo lo que creo es que es complejo es preguntarnos por qué no estamos conectando esto y cómo no lo estamos poniendo en la discusión de la sostenibilidad, ¿cierto? Que es, ¿qué acción tengo yo en el presente que garantiza que siga sucediendo en el futuro? Es muy sencillo eso, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo en el acto presente para garantizar que yo pueda seguir haciendo esto a futuro, ¿no? Entonces sí. Muy bien, dos preguntas finales tengo, Alejandro. Referido a la escuela. No sé si viste un documental de Michael Moore, que Michael Moore se pregunta por qué los norteamericanos comen como comen y los franceses comen como comen. ¿Y qué puede tener que ver la escuela y lo que hace la escuela para que haya dos culturas
alimenticias tan diferentes. Se va a Francia y hace un trabajo de investigación de qué pasa en la escuela. No voy a contar eso ahora, pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que la escuela desarrolle un paladar y desarrolle una conciencia de sustentabilidad de la alimentación? ¿Qué nos sugerirías que hiciéramos en una escuela? En términos prácticos, ¿cómo funcionaría eso? Mire, yo de hecho, la esposa de uno de mis socios en el restaurante está empezando a trabajar en educación sobre el alimento para primera infancia. Hemos tenido unas discusiones muy interesantes y yo ahorita tengo un deseo muy grande de empezar a participar más activamente en eso. Pero yo creo que el tema del alimento debería ser una columna vertebral de la educación. Es importantísimo. Y como les decía ahorita, el alimento nos puede dar para hablar de lo que queramos, ¿sí? No hay excepción. Y yo creo que debería arrancar desde la primera infancia en eso, entender qué es una semilla y cómo una semilla sembrada en la tierra puede generar una planta y esa planta producir un alimento, cómo procesamos ese alimento y lo convertimos en un plato delicioso, cómo sentimos los efectos de ese plato delicioso en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y nos sentimos alimentados por ese producto que nosotros vimos crecer, tuvimos la paciencia de ver desarrollarse y con el cual después hicimos un ejercicio de transformación, y de ahí podemos hablar de química, y ahí después podemos tocar los temas sociopolíticos del alimento. ¿Quiénes somos como sociedad? Es gracias a la agricultura, al momento en que decidimos asentarnos en un lugar, encerrarlo y empezar a dominar el medio natural a nuestras necesidades. Entonces ahí hay una forma importantísima de incorporarlo y de generar un diálogo alrededor de esto que puede permear cualquier otra disciplina, materia en un colegio. Y ya está ahí, porque el profe de matemáticas nos enseña fraccionarios con alimentos, ¿cierto? Un pastel es el mejor ejemplo para hablar de fracciones. El ejemplo de las manzanas, por poder empezar a hablar de una ecuación matemática. Todo este tipo de cosas ya están ahí para generar un diálogo. Y eso podría tener unas repercusiones en términos medioambientales, de salud pública, de un montón de cosas que son tremendamente trascendentales. Entonces yo creo que deberíamos empezar a incorporar esto mucho más en los colegios. A mí se me hace que es absolutamente esencial. Nos conectaría de una forma muy profunda y genera unas soluciones en términos sociales que yo creo que son tremendamente profundas. Nos quedamos con la tarea, entonces nos están encomendando una tarea, que nos pongamos las pilas con estas cuestiones. A la tarde vamos a trabajar eso. Una de las dos manos que hay ahí le tengo que dar la palabra, pero solo a una. Así que pónganse de acuerdo. Me encanta Bien, ¿resolvieron? Están haciendo piedra, papel o tijera, pero hay que darles el micrófono. Adelante. Ahí llegó el micrófono. Va. Yo solo quiero comentar una experiencia que tenemos en el colegio y nosotros implementamos un programa que se llama Quiero Crecer Sano. Y lo empezamos desde la primera infancia enseñándole a los papás cómo llevar loncheras saludables al colegio y cómo evitar el consumir tanto dulce con los niños. Hacemos talleres de comida vegetariana o comida sana para los padres de familia que quieren hacer ese cambio con sus hijos. Y hemos notado cómo la atención de los niños ha aumentado, digámoslo así, ha sido más productivo en el estudio el evitar que los niños chiquitos consuman tanto dulce, porque es que los papás le mandan paquetes, bombombones, le mandan, un poco de cosas que no les favorecen el buen crecimiento a los niños. Entonces tenemos el programa de Quiero Crecer Sano y Quiero Vivir Sano. Y también en ese programa tenemos el ciclismo y vamos con los niños y con los papás y con los muchachos grandes a hacer grandes recorridos en bicicleta
Y ha sido muy bonito ver cómo los muchachos, los niños chiquitos y los grandes se han concientizado de una alimentación realmente sana para ellos. Ellos mismos asisten a los talleres de comida que hacemos nosotros en el colegio. Muchas gracias. Alejandro, tu minuto final. No, con respecto a eso, yo creo que es tremendamente trascendental que estén tomando esas decisiones con respecto a la alimentación. Pasa una cosa, y digamos, ahorita que hablabas de este documental, es que nosotros le entregamos la responsabilidad de la alimentación a la industria en la posguerra, y nos terminó alimentando un supermercado con productos ultraprocesados. ¿Y qué es lo que pasa? Es que a nivel industrial, pues el mejor ahorro es el ahorro que se puede hacer con la calidad del producto, con la eficiencia de este producto. Y eso resulta en que lo más barato es dar azúcar, sodio y grasas saturadas, porque es lo más barato que uno... Yo cuando reviso el esquema de costos del restaurante son cosas baratísimas, ¿no? Y eso es lo que nos está alimentando. Y está empobreciendo el cerebro, y está empobreciendo nuestro tracto digestivo, nuestras capacidades, y nos está limitando enormemente para desarrollar las capacidades y para que cualquier niño pueda ser quien sueña ser. Entonces es importantísimo que empezamos a invertir muchísimo en este tema de la conexión con el alimento, pero es muy importante que no solo sea una responsabilidad de los padres, sino que nosotros ya responsabilicemos desde ya a los niños de una manera consciente, ¿cierto? Que ellos tengan la capacidad de entender de dónde viene el alimento, que sean capaces de transformarlo y que entiendan los efectos de ese alimento en su cuerpo, ¿cierto? Muy bien. Como conclusión, así como la industria está definiendo, digamos, educando nuestra alimentación, y podríamos tomar otro ejemplo, que es la pornografía, está educando nuestra sexualidad. Esos dos movimientos solo se contrarrestan con una fuerza política de la escuela. Tenemos que crecer, tenemos que asumir nuestra oportunidad política y nuestra responsabilidad política. La escuela es mucho más que simplemente una referencia académica. Es una oportunidad política de encarar problemas muy estructurantes de la sociedad moderna. Después del almuerzo vamos a trabajar eso. Alejandro, infinitas gracias, muchísimas gracias por todo. Y con respecto a eso, yo quiero reforzar la idea, y es muy importante que nos salgamos de la idea de que la política es un ejercicio electoral. Si bien es muy importante, el ejercicio político es diario, es constante. Es elegir entre cada una de las cosas que uno, a quién estoy apoyando con mis elecciones, ¿cierto? Y hay que reforzarla en términos individuales, la política de la decisión personal, es muy importante. Fuerte aplauso para Alejandro, muchas gracias.